de un libro que queremos presentar esta mañana. Se llama La equidad y la educación, y es de hecho el último libro del sociólogo y experto en educación Saturnino Martínez, que se abre el debate sobre la educación en nuestro país y la incidencia de la crisis. Vamos a hablar de este asunto precisamente con José Saturnino Martínez, que ya nos acompaña. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido de nuevo para hablar de un libro que además es muy completo y que habla de un concepto que quizá deberíamos aclarar para iniciar, que tiene que ver con la equidad. No es lo mismo que la igualdad, y es el asunto en el que ha centrado este nuevo trabajo, ¿verdad? Sí, yo creo que la equidad es una idea compleja. Entonces, para intentar introducirla, lo que hago en el libro es contar una pequeña historia, como una fábula, ¿no? Entonces, imaginen que estamos en una habitación y queremos repartir una tarta, y entonces hay una persona que dice, bueno, mira, lo mejor para repartir una tarta es que alguien coja el cuchillo, reparta a trozos iguales y que sea la última persona en elegir, ¿no? Porque así se asegura que todas las porciones van a salir del mismo tamaño. Y otra persona dice, oiga, no, mire, yo soy el que ha hecho la tarta, así que debería ser yo el que decida cómo se reparta. Y otro dice, no, yo soy el que ha comprado la tarta. Y otro dice, oiga, es que yo llevo una semana sin comer, deberían darme más trozos de tarta. Y otro dice, oiga, que esto es un cumpleaños, que yo soy la abuela, que yo decido cómo se reparte la tarta. Y otro dice, oiga, es que este pueblo siempre la tarta se ha hecho que el del cumpleaños no come tarta y le da luego la piñata. Entonces, digamos que, ¿cuál es el criterio más justo para repartir la tarta? Entonces, lo que intento analizar en el libro es que no hay una idea de equidad, y que todas las ideas que manejamos de equidad son ideas que están vinculadas a una forma de entender cómo debe ser la sociedad más justa, ¿no? Y que por eso es tan difícil ponerse en el fondo de acuerdo en lo que es la equidad. Pues todo el mundo dice, yo quiero más equidad en educación, pero cuando escarbamos vemos que hay varios conceptos que son relativamente incompatibles entre ellos, y eso es lo que exige entonces llegar siempre a negociaciones, que sean negociaciones de tipo de equilibrios inestables. Dice, bueno, en un momento dado un grupo tiene más capacidad de imponer su criterio de equidad que otro, pero eso es reversible. Entonces eso genera bastante inestabilidad en lo que entendemos por equidad, ¿no? Y en definitiva el libro supone pues un análisis del actual sistema educativo, de si realmente sirve para lograr la igualdad entre todas las personas que estudien y que quieran terminar, y que eso les proponga o les consiga igualdad de oportunidades, y cómo se puede tender a esto y conseguirlo realmente, ¿no? Hombre, lo que veo es que es bastante complejo. También veo que en perspectiva internacional España en varios indicadores de equidad funciona razonablemente bien, incluso a nivel de países nórdicos, porque luego hay algunos indicadores en los que estamos mal. Hay un indicador en el que estamos mal, que es, digamos, la manera en que las competencias, lo que la gente sabe hacer en el sistema educativo, se transforma luego en título educativo, ¿no? Entonces, por un lado vemos que el porcentaje de alumnado de bajo nivel de competencias en España es similar al que hay en Alemania, en Francia, en Inglaterra, pero sin embargo tenemos mucho más abandono educativo que en estos países, ¿no? O por otro lado, a igualdad de competencias, la gente de orígenes populares repite curso en mucha mayor medida en España que en otros países, ¿no? Hay como una desigualdad de oportunidades a la hora de repetir curso, que parece que les cuesta más, sabiendo lo mismo a la gente de orígenes populares en España que en otros sitios, ¿no? Pero luego en otros indicadores, como la distancia que hay entre los hogares de alto y bajo nivel cultural, las diferencias en conjunto en competencias según origen social, ahí, en ese aspecto más de competencias, España lo hace razonablemente bien. Claro, porque la educación en teoría sería pues lo que igualaría, es como está planteado el sistema educativo, para igualar pues a todas las clases sociales, pero aún así siempre las clases los niños que vienen de familias en las que se ha estudiado tienen mejores resultados que familias que no tienen estudios superiores, ¿no? Efectivamente, ya desde hace más de medio siglo la sociología de la educación viene anunciando este problema. En este medio siglo se han tomado muchas medidas, pero todavía a día de hoy en España una persona que provenga de un hogar de familia universitaria tiene una probabilidad de fracaso escolar de menos del 5%, pero si las familias son sin estudio, la probabilidad de fracaso escolar es casi del 40%, ¿no? Y esta desigualdad se ha mantenido relativamente estable en el tiempo, lo que demuestra que, a pesar de todas las políticas, los esfuerzos, las becas que se han hecho, no es tan fácil luchar contra ello, y exige más reflexión y sobre todo ir probando nuevas políticas educativas, ¿no? Otro asunto sobre el que ha querido hablar en este libro es en la difusión que hay actualmente entre el sistema educativo y el mercado laboral, porque no está diseñado el uno para el otro, al menos actualmente, ¿no? Y habría que cambiar también en ese sentido. Sí, yo lo que veo es que hay mucha complejidad, porque el sistema educativo tiene una lógica y el mercado de trabajo tiene otra lógica. Y buscar la compatibilidad entre las dos lógicas no es fácil. Por ejemplo, a lo mejor alguien en el año 2000 podía pensar que lo mejor era estudiar arquitectura,
No preveía que en el 2008 el sector iba a desaparecer. De hecho, se les podía decir, estudia arquitectura, termina y vas a conseguir un trabajo. Efectivamente, y esa persona cuando acaba la carrera, 5 o 6 años después, se encuentra que el sector está desplomado, ¿no? Entonces, el ritmo del mercado de trabajo no es el mismo ritmo de los estudios, ¿no? Luego, pues esto que se dice de que hay profesiones que todavía no existen. Bueno, hay profesiones que no existen, pero si hacemos un sistema educativo flexible, cuando se demande ese tipo de profesionales, deberían poder formarse. Por ejemplo, el problema que tenemos ahora en la universidad es cómo afrontar retos de las nuevas demandas de profesiones, como el porque todavía no se imparte. Claro, no se imparte en el profesorado, no estamos formados. Es muy fácil decir, se va a requerir a profesionales expertos en Big Data, cuando efectivamente. A lo mejor no hay ninguna carrera que recoja y vaya a formar a un profesional así. Y es difícil formarse en poco tiempo en este tipo de actividades complejas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la lógica del mercado de trabajo no es la misma que la lógica del sistema educativo, y es natural que haya tensiones. Hay que intentar que esas tensiones sean menores, y la mejor forma de conseguirlo es hacer que el sistema sea más flexible. Entonces, una de las cosas que más critico es que el sistema español, en perspectiva comparada internacional, es demasiado rígido en los requisitos de acceso a los niveles educativos, y luego los controles burocráticos que tienen, que dificultan a veces que los centros puedan hacer propuestas novedosas. Entonces, habría que ir hacia un sistema que fuese, digamos, más flexible para captar todas estas nuevas demandas sociales que van surgiendo. Y para reducir también el fracaso escolar, porque siendo un poquito más flexible se podría a lo mejor recuperar a personas que abandonan, sobre todo cuando se entra en la secundaria, ese fracaso y ese abandono escolar que también preocupa en España. Claro, es que una de las grandes diferencias de nuestro sistema con respecto a los de nuestro entorno es que en otros sitios, si uno no termina el equivalente a la ESO, puede seguir estudiando en la formación reglada. Por ejemplo, el modelo alemán, que tanto nos gusta, si uno no acaba el equivalente a la ESO, puede acceder a la FP dual. Entonces, en España, la gente, uno le dice que alguien que no acabe la ESO puede hacer FP, y la gente como que no lo entiende. Dice, bueno, pues eso es el modelo alemán, ¿no? Verdad que en Alemania no lo hace mucha gente, pero es posible, ¿no? El modelo estadounidense, que parece que funciona también a nivel de educación superior, pues hay el Community College. Una persona que a lo mejor no sepa prácticamente nada puede entrar a un community college y de ahí avanzar incluso para entrar a una universidad de élite, ¿no? Entonces, en España, en la formación reglada es muy rígida. La formación reglada posobligatoria te pide que tengas determinado nivel educativo, y si no, no puedes entrar. Tienes que hacer un curso de acceso, no puedes entrar, ¿no? Eso ha cambiado un poquito con la FP básica, pero aún así sigue siendo muy rígido, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que tendríamos que tener una educación posobligatoria mucho más flexible y más sensible a los niveles educativos que trae la gente. En vez de ponerle un listón y si no llegas, no pasa, dice, bueno, ¿qué es lo que sabes hacer? Y a partir de ahí ya sigues progresando en el sistema, ¿no? ¿Cuál sería un modelo educativo, José, que le parezca como ideal hacia donde deberíamos tender? Siempre se habla de Finlandia, pero hay otros, ¿no? Sí, yo aquí creo que una de las cosas que intento comentar en el libro es que debemos tener mucho cuidado, porque esto de los modelos es muy peligroso, porque el ejemplo, si me permite un ejemplo así un poco tonto, ¿no? Es como cuando uno ve a lo mejor un pájaro que vuela y dice, ah, qué bien, voy a coger las alas y se las voy a pegar a mi perro y así mi perro vuela, ¿no? Dice, ¿qué quiero decir con esto? Que cada país, cada sistema educativo es muy orgánico, tiene un montón de equilibrios sutiles, hay tradiciones culturales, las familias tienen una determinada manera de entender la educación, el mercado de trabajo tiene una manera. Entonces, uno, si ve algo que funciona muy bien en otro sistema y lo trata de implantar, solo trae una o dos medidas, no trae todo ese contexto que las acompaña. Entonces, está muy bien que estudiemos de forma detallada los sistemas de otros países para entender cuáles son sus lógicas sociales, pero desconfío mucho de que intentemos copiar lo que se hace en otros países. Cuando se habla mucho de Finlandia, pues yo lo que digo es que bueno, los resultados de Castilla y León en PISA son similares a los de Finlandia, que nos queda más cerca a Valladolid que Helsinki. Luego miramos Finlandia, que está muy arriba, pero es que Portugal venía más atrás que nosotros y ha mejorado más que nosotros. Dice, bueno, pues a lo mejor antes de llegar arriba habrá que mejorar. Los portugueses son los que están mejorando, de los pocos que mejoran. La mayoría de los países están estables, ¿no? Entonces, no se trata tanto de que copiemos, sino se trata de entender muy bien los equilibrios sutiles que hay en cada país y a partir de ahí ver cuáles son aquellos equilibrios que en España podemos cambiar a mejor. Entonces, eso no es tan fácil. A mí se me ocurren cosas, pero soy consciente de que no son viables para el sistema educativo español por las rigideces, las inercias y las tradiciones que tiene. Entonces, en ese sentido, el libro es una apuesta muy grande por la política educativa. Yo creo que uno de los grandes errores que se están cometiendo es pensar que la política educativa es algo tecnocrático. Es decir, vamos a ver lo que hace tal país, vamos a ver una revista de investigación académica o un informe, dice que hay que hacer no sé qué cosa, llega el ministro, le da el botón del BOE y se tiene que hacer eso, ¿no? Eso lo intentó Wert y ya hemos visto lo que ha pasado, claro. Que el propio Partido Popular, cuando tenía mayoría absoluta, ya empezó a cambiar la propia reforma de Wert. O sea, entonces yo lo que digo es que la política educativa se nos olvida que es política. Y la política
es sentarse en una mesa, negociar, llegar a acuerdos y saber que siempre te vas a levantar de la mesa, no donde tú querías estar, pero más cerca de donde tú querías estar. Y yo creo que eso es de las cosas que más se están moviendo en el debate sobre política educativa, que es política. Claro, precisamente hay que decir, y ya estamos terminando, José Saturnino Martínez, que ha comparecido en el Congreso de los Diputados, en esa subcomisión que estudia el Pacto por la Educación, para dar su opinión ante los diputados que se encargan de este asunto. Y rápidamente, ¿cree que habrá pacto por la educación? La verdad que en esto estoy un poco despistado. La oportunidad que tuve de comparecer me dio la sensación de que había buena voluntad política, vi voluntad de acuerdo en los representantes de los cuatro partidos, pero a la vuelta del verano el PP ha tensado un poco la cuerda por el lado de la concertada, por el lado de la religión, y el PSOE también. Entonces, yo lo que digo es, si quieres un acuerdo, no pongas lo primero para el acuerdo aquello en que sabes que no te puedes llegar a consensos, ¿no? Como es el tema de la concertada o la religión. Entonces, si vamos por ahí, yo creo que es muy difícil porque en España hay mucha tensión con esos temas, pero luego hay elementos más de diseño institucional, de mejoras que se pueden hacer, que yo creo que con voluntad política sí se pueden. El problema es quién lo rentabiliza. Ya pasó al PSOE en la anterior legislatura con Gabilondo, que casi llega al acuerdo, pero el PP no quería que el PSOE rentabilizase ese acuerdo, ¿no? Entonces ahora se podría dar al revés, o sea, a lo mejor ahora se podría que los otros partidos no quieran que el PP rentabilice el acuerdo, ¿no? Pues veremos qué ocurre. Es este libro que ha venido a presentar. Le agradecemos a José Saturnino Martínez de nuevo aquí en Buenos Días Canarias. Seguramente volveremos a hablar en otra ocasión. Y recuerden, si les interesa este asunto, la equidad y la educación. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.